Bien, vamos a continuar con el tema de conservación de la energía mecánica. Y bueno, había quedado pendiente que ustedes analizaran un caso extra, ¿no? En este problema que resolvimos la clase anterior. ¿Lograron encontrar algo al respecto de este problema? Bueno, en mi caso no tuve oportunidad de hacerlo. ¿Ok? Bueno, vamos a tener que continuar con los siguientes ejemplos, pero pues si tenemos tiempo al finalizar estas dos sesiones, pues comentamos al respecto de ese problema, porque es muy importante. De hecho, es posible que con lo que veamos en los siguientes ejercicios de estas dos sesiones que tenemos este día, puedan ustedes tener información para saber qué hacer con esa situación que se les indicó en el problema pasado. Bueno, vamos a continuar entonces con este ejercicio. Y aquí, bueno, vamos a tener lo siguiente. Nos comentan en este problema que un estudiante tiene 56 kilogramos de masa. Está corriendo con una velocidad de 5 metros sobre segundo y toma una Profe, cuerda. ¿Sí? una pregunta, ¿sí está compartiendo? A ver, ¿ya lo ven? Ya, ahora sí. Ah, ok, vale. Bueno, entonces, les mencionaba, tenemos un estudiante de 56 kilogramos de masa que está corriendo inicialmente, digamos que sobre el suelo, y se dirige hacia una cuerda que está suspendida, ¿no? En la rama de un árbol. Entonces, este estudiante toma la cuerda y se balancea. Entonces, tenemos la cuerda inicialmente así, colocada de forma vertical. Después viene el estudiante corriendo, se sujeta de ella, avanza y entonces tenemos que la cuerda forma un ángulo θ con la vertical, o sea, con el eje Y positivo. Y entonces nos dicen que cuando la cuerda, que el estudiante suelta la cuerda cuando la velocidad del estudiante es cero. Entonces esto lo hace para entrar al lago. Con esta información nos piden lo siguiente. Determinar el ángulo θ que se forma, como ven aquí, entre el eje vertical y la propia cuerda, cuando el estudiante suelta a la cuerda para entrar al lago. Inciso B, nos piden determinar la tensión en la cuerda justo antes de que el estudiante se suelte. E inciso C, calcular la tensión máxima en la cuerda. Bien, entonces, antes de comenzar, recuerden, cualquier cálculo, es importante siempre entender qué situación se está aquí pidiendo analizar. Entonces, ¿es clara la situación aquí, discutida en el enunciado del problema? Sí, profe. ¿Ok? Vale, bueno. Siendo así, eh, debemos de comenzar a establecer pues algunos pasos para comenzar la resolución. ¿Cuál sería lo primero que ustedes tendrían que hacer para resolver lo del inciso A? Determinar el ángulo que se forma cuando el estudiante alcanza una velocidad cero para posteriormente soltar la cuerda y, bueno, caer al interior del lago.
Ok, en el chat nos sugieren conocer las fuerzas que se aplican en el cuerpo del estudiante. Ok. Y eso, teniendo eso en mente, o conociendo esas fuerzas, ¿qué más podríamos hacer con ello? O sea, ¿cómo podemos determinar ese ángulo? Recuerden, ese es nuestro objetivo. Entonces, tenemos ya las No fuerzas. sé, ¿Qué más podemos hacer no, con ellas? no sé si podemos apoyarnos del diagrama de... Ok, construir un diagrama de cuerpo libre. Bueno, podemos hacerlo. A ver, tenemos aquí. Vamos a hacer un borrador del diagrama de cuerpo libre. Ok, entonces tenemos nuestros ejes X y Y. Tenemos aquí el estudiante, recuérdenlo, es el cuerpo que se coloca al centro del diagrama de cuerpo libre. Y después analizamos las fuerzas presentes. ¿Cuáles serían estas fuerzas? La gravedad, ¿no? Ok, la gravedad, ¿qué dirección tendrá? Aquí no sé si como nos esté pidiendo, bueno, o sea, estamos analizando ya la cuerda cuando está formada en el ángulo, ¿verdad? Así es, eso es lo que, bueno, estamos pensando en que estamos en el inciso A, ¿no? No sé si tenemos que poner que pues la gravedad en el cuarto cuadrante, pero con su ángulo teta. Ok, a ver, entonces creo que vale la pena hacer una construcción previa al diagrama de cuerpo libre. A ver, en la figura, cuando el estudiante se encuentra en esta posición, es próximo a soltar la cuerda, ¿qué dirección tiene el vector peso? Aquí, en esta imagen. No en el diagrama de cuerpo libre, en la imagen. En dirección negativa, ¿no? Hacia abajo. Así es, dirección hacia abajo, sobre el eje vertical hacia abajo. Entonces, esta flecha de color azul con una línea gruesa es el vector peso. Esta es la FG. Si lo escribo para no confundir con el trabajo mecánico. Ok, ¿qué otra fuerza está presente? Pues como nos mencionan la detención, ¿no? Ok, la fuerza de tensión. ¿Qué dirección tendrá? En la dirección de la cuerda, ¿no? Vale. Hacia donde está sujeta del árbol. Ok, entonces, a ver, no sé si se alcanza a distinguir la línea amarilla. Sí. Vale, esa será entonces el vector tensión. Listo. ¿Alguna otra fuerza que esté actuando sobre ese estudiante? Profe, en este caso existe la normal. ¿Cómo se define la normal o qué es la fuerza normal? Bueno, Pues es donde está sobre apoyada sobre algo, ¿no? Ajá. Y en este caso, para la situación que estamos analizando, Pues no, porque el niño, pues digamos, está volando, se puede decir. ok, no está en contacto físico con o el suelo o con alguna otra superficie. Entonces no hay fuerza normal. Al menos no en esta situación que estamos analizando. en serio. ¿Vale? Bueno, entonces al parecer son las únicas fuerzas que están presentes. Ahora, ¿cómo orientamos nuestro sistema de referencia en esta figura para hacer nuestro análisis de fuerzas? Profe, una pregunta. Sí. Cuando el estudiante llega y se cuelga a la cuerda, ¿se Ajá. podría decir que no ejerce una fuerza también debido a la velocidad con la que llega? ¿Cómo que una fuerza debido a la velocidad?
Bueno, lo decía porque, por ejemplo, si el estudiante llega y se cuelga sobre la cuerda, pues obviamente la cuerda se va a mover así como se aprecia en la imagen. Ajá. Entonces, no sé, por eso decía que ese movimiento podría decirse en el que el estudiante pues se cuelga y hace que la cuerda se mueva. No sé si también pueda significar como una fuerza. No sé, por eso pregunto. Pero esa fuerza hipotética que se está mencionando, ¿no se estaría produciendo sobre la cuerda? Sí, exactamente, por Ajá. eso digo que es lo que... Ok, pero nosotros estamos analizando las fuerzas que están actuando sobre el estudiante. Ah, ya, ya, ya. Entonces, aunque esa fuerza que se menciona, que vamos a decir que sí se establece, porque la cuerda termina tensada, no la estamos analizando en ese diagrama de cuerpo libre, porque no estamos analizando las fuerzas que están actuando sobre la cuerda, sino las fuerzas que están actuando sobre el estudiante. Sí, profe, gracias. Ajá. Sí, de nada. Ok, entonces, regresando, ¿cómo orientamos nuestro sistema de referencia para, pues, ya dibujar como tal el diagrama de cuerpo libre? Pues ya ponemos nuestras fuerzas que tenemos en nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿no? Ajá, pero ¿cómo orientamos nuestro sistema de referencia? ¿Cómo? O sea, ¿en qué sentido? Sí, ¿qué fuerza va en el eje X? ¿Qué fuerza va en el eje Y? Ah, la fuerza de gravedad va sobre el eje Y negativo, ¿no? Ok, Y la fuerza de entonces, tensión va en el segundo cuadrante, ok. este, con el ángulo teta que se está formando, ¿no? Bueno, más bien, no sé si sea 90, no, perdón. 90 más teta, no, no, perdón. Ok, ¿recuerdan un ejercicio de un péndulo cónico? Creo Podríamos que sí. orientar el sistema de coordenadas hacia, por ejemplo, que mi fuerza, la fuerza de tensión quede Ajá, sobre el eje Y positivo y ok, mi eje G como es, bueno, se podría decir que debido a las propiedades de los ángulos, pues tendría el mismo ángulo que se estaría formando en la, ¿cómo se dice? En la fuerza de tensión, ¿no? Entonces se ok. quedaría en el tercer cuadrante, o no, no sé. Vale, esa es otra manera. Lo que acaban de mencionar ustedes son dos maneras de orientar nuestro sistema de referencia. Entonces, el primero tendrá esta forma. Y aquí el ángulo que estaremos considerando sería este ángulo teta. ¿De acuerdo? Sí es claro para todos que el ángulo que el problema menciona aquí es el mismo que se dibuja entre el eje vertical y el vector tensión. Sí, ¿Sí? Vale, entonces esa es una posibilidad. Esta figura que tenemos aquí, ese diagrama de cuerpo libre es válido. Está bien. Y el otro que mencionan ahora, que voy a dibujar, también es correcto. En este otro, orientamos el sistema de referencia de manera que la tensión quede en el eje vertical, así, y en consecuencia el vector de peso o fuerza de gravedad queda en el cuadrante 3. Y el ángulo que se forma entre el vector peso y el eje vertical es el ángulo teta. ¿También eso es claro en esta segunda alternativa? sí. ¿Vale? Ok, bueno. Entonces tenemos dos diagramas de cuerpo libre totalmente válidos, ambos, para analizar el problema. Ok, ¿qué más? No hay que perder de vista. Queremos conocer el ángulo. Pues no sé si ya tengamos que construir nuestras tablas y empezar a construir nuestras ecuaciones para conocer el ángulo. Ok. Vale. Entonces,
Ujú. ¿Qué diagrama de cuerpo libre? De hecho, bueno, sería un buen ejercicio que lo intentaran con ambas formas. Quiero dejar el primer diagrama de cuerpo libre en pequeño y el segundo diagrama de cuerpo libre, que como les mencioné, ambos son válidos. Solamente que a la hora de hacer los cálculos, uno les va a dar menos lata que el otro. Ese es el detalle. Entonces, el primer diagrama teníamos el vector peso hacia abajo y en el segundo lo tenemos en el cuadrante 3. Y aquí el ángulo teta. El vector tensión en el primer dibujo lo teníamos así y en el siguiente sobre el eje Y. Aquí está el vector tensión, acá el ángulo teta, el vector tensión. Entonces tenemos dos ofertas, dos posibilidades para trabajar. Pues no sé, en cuestión de que dijo que uno iba a dar lata, bueno, iba a dar más lata que otro, no sé si sea el más conveniente trabajar con la tensión con el ángulo, porque pues tal vez con la gravedad vamos a trabajar masa y aceleración con un ángulo, ¿no? Ok, de acuerdo. Sí, ese detalle que no hay que perder la vista. La aceleración en cada caso también va a estar orientado. A ver, piensen esto como, bueno, si saben jugar ajedrez, si alguna vez han practicado ajedrez o algún otro juego de estrategia, en ese tipo de juegos siempre hay que estar, pues, preferentemente un paso adelante, ¿no? Para dar el siguiente movimiento y bloquear al oponente. Algo similar hay que pensarlo aquí. ¿Qué? Ok, el diagrama de cuerpo libre que ustedes escojan, el que consideren mejor, háganlo, pero vayan pensando hacia adelante. ¿Qué informaciones requerirán? Como parte del análisis que se está proponiendo. La aceleración, ¿qué dirección tendrá? La aceleración sería negativa. Negativa. ¿Por qué? Bueno, porque va... mm, bueno, no, perdón, sería positiva porque va aumentando, ¿no? Va aumentando la aceleración. Conforme que hay. Mm, mm. A ver, por ejemplo, ¿qué orientación tendría esa aceleración que estamos pensando en el primer diagrama de cuerpo libre? Digo, creo que eso podría ayudarnos para averiguar al respecto. Ok, nos mencionan en el chat que hacia el cuarto cuadrante. Es decir, bueno, considerando el primer diagrama de cuerpo libre, la aceleración del estudiante ocurrirá así.
No. A ver, les doy una pista. No va a ocurrir sobre la misma dirección que nuestra fuerza de gravedad. A ver, voy a indicar. A ver, piensen esto como un columpio y noten lo siguiente. El estudiante viene de forma horizontal, ¿cierto? Así se mueve inicialmente el estudiante. Va corriendo por el suelo con una velocidad de 5 metros por segundo. Se sujeta de la cuerda. ¿Cuál va a ser la trayectoria que va a seguir el estudiante cuando ya está sujeto en la cuerda? Hacia el eje X positivo, ¿no? Ajá, pero ¿de qué manera? ¿Cómo será la trayectoria? Formando un ángulo, ¿no? A lo que me refiero es, el estudiante irá así, en línea recta, o seguirá de forma escalonada, así. ¿Cómo será la trayectoria que siga? No es como una forma curvada. Ajá, Como un péndulo, ¿no, profe? exacto. ¿Sí es claro? No sigue una trayectoria recta, sino como una forma curvada, como mencionan, como una parte, una rebanada de un círculo. ¿Sí es claro esto? Sí, profe. ¿Vale? Entonces, entonces la trayectoria es una trayectoria circular o una parte de ella. Si completáramos la trayectoria aquí, siendo exagerados, estaremos dibujando un círculo. Y en ese tipo de problemas, ¿hacia dónde apunta la aceleración? Entonces la aceleración va a apuntar hacia donde está el árbol. Exacto. ¿Cómo se llama esa aceleración? Centrípeta. Aceleración centrípeta. Centrípeta. Exacto. Entonces la aceleración, para el primer diagrama de cuerpo libre, la tendríamos que dibujar así. Porque va hacia al centro del círculo, que en este caso el centro del círculo está ubicado en el punto en el que la cuerda está atada a la rama en el árbol. Tendría la misma dirección que la tensión, ¿no? Exactamente. O en Y el para el segundo diagrama. segundo diagrama sería sobre la misma dirección que tensión. Exacto. Entonces, en este caso, la tensión es la fuerza centrípeta que hace que el estudiante pase de estarse moviendo en línea recta a moverse tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces creo que sería más conveniente el diagrama de cuerpo libre, el B. Sí, yo también ya con esto sería más conveniente. Ok, vale. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que van a utilizar? Entonces, en el eje Y, ¿cuáles serían las ecuaciones? Tensión. Y más A. Sí, sí, es T más A, ¿no? T más A, ¿por qué? No se puede hacer la suma T más A porque T es fuerza y A es aceleración.
no son dimensionalmente iguales. La tensión es igual a aceleración centrípeta. Y la componente Y del peso, ¿por qué no se estaría tomando en cuenta? No, sí, también. Menos la componente Y del peso. Ajá, ¿qué sería? Sería igual a la aceleración centrípeta. Ok, ¿cuál sería la componente del peso en el eje Y? Nos falta FG coseno Ok, coseno, correcto, de teta. del ángulo teta, muy bien. ¿Y eso qué tiene que ser igual? Aceleración centrípeta. No solamente Bueno, aceleración creo centrípeta. que es masa por aceleración Masa por centrípeta. aceleración. Exacto, masa por aceleración centrípeta. Ok. Entonces, de aquí ya tienen el ángulo, ¿no? Aquí está. Sí. Vale. Pero aquí hay una situación. Profe, en mi Conocemos. opinión, bueno. Ajá. No, bueno, primero usted. Bueno, ok. De esta ecuación, ustedes pueden decir, bueno, pues ya, ahí aparece el ángulo. Lo despejamos. Ok. No está mala idea. Sin embargo, ¿cuánto vale la tensión? No es un dato que el problema nos esté dando. La única información que conocemos es la masa del estudiante, la velocidad con la que se está moviendo e incluso la longitud de la cuerda, que vale 10 metros. Por ello, bueno, le quería comentar que Sí. creo que por esa misma razón, y creo que entre muchas otras, creo que el diagrama en el que se nos harían más fácil los cálculos, creo que es el del inciso A, ya que creo que anteriormente trabajamos con un problema parecido a este, y el diagrama de cuerpo libre fue semejante a este, al del inciso A. Ok, vale. Bueno, pueden ustedes intentarlo también con el diagrama de cuerpo libre. Al punto al que quiero llegar es que, independientemente de cuál diagrama de cuerpo libre ustedes escojan, no tienen la información de la tensión en la cuerda. De hecho, el problema nos lo pide para el inciso B y el inciso C. Por lo tanto, aunque su propuesta, digamos que podría funcionar, lo haría perfectamente, o sea, serviría lo que ustedes están haciendo aquí para responder el inciso B y el inciso C, en todo caso, pero no para responder el inciso A. Porque, aunque quisieran ustedes conocer este ángulo, no tienen la información de la tensión. En el problema no les menciona nunca cuánto vale la tensión en la cuerda cuando el estudiante alcanza esta posición. Han llegado a un callejón sin salida. No pueden avanzar más. ¿Se les ocurre otra manera de resolver el inciso A? ¿Aquí no podría aplicar la ley de Hooke o sí, profe? Debido a la tensión ejercida de la cuerda. Mientras eso sería válido si el problema nos sugiriera que la cuerda se comportase como un resorte, es decir, una cuerda elástica. Profe, ¿Sí? ¿no se puede hacer mediante funciones trigonométricas? Digo, o sea, tenemos nuestro cateto opuesto
digo adyacente, que pues al final de cuentas va a valer lo mismo, ¿no? O sea, la cuerda nunca va a cambiar lo que mide, que son los 10 Ok, metros, y de también acuerdo. la hipotenusa pues tampoco va a cambiar, van a ser 10 metros. Ok. ¿Pero eso para qué? ¿Le suena? O sea, se puede utilizar aquí algo de trigonometría, sí, pero ¿con qué intención? Pues, mm, no sé si se puede ocupar, no sé, un coseno y pues tenemos nuestro cateto adyacente, la hipotenusa, y despejamos a coseno, que sería nuestro arco coseno. Ok, pero ¿qué datos estaremos utilizando? A ver, tenemos un triángulo, me imagino que se está tomando en cuenta esta figura. Lo voy a dibujar aquí. Es este lado como una hipotenusa, Sí, ¿cierto? Ok. Este lado como un cateto y este sí. otro como otro cateto. Ok. Pero ahí, ¿qué datos estaríamos utilizando? O sea, la hipotenusa vale L, ¿no? Sí, Vale, ok. Eso es cierto. ¿Qué otro cateto? pues el adyacente igual vale L, ¿no? Porque nunca no va a cambiar Okay, no, pero la entonces, distancia de la... pero en un triángulo rectángulo no es posible que los catetos tengan la misma longitud que la hipotenusa. Si no, no sería un triángulo rectángulo. Sí, sí, sí. De hecho, cuando el estudiante sube y llega a este punto, este triángulo que estoy aquí dibujando tiene este cateto no igual a L. De hecho, aquí ya L, hay una parte, a ver, lo voy a acercar. Eso es lo que cambió. Si yo tomara esta parte y la pusiera aquí, este cateto sí sería L. Pero al hacerlo, entonces ya no estoy dibujando el triángulo rectángulo de hace rato. Sí, sí, cierto. ¿Vale? Bien, jóvenes, entonces vamos a resolver el problema de la forma que convendría. A lo que voy entonces, al permitirles a ustedes que fueran externando sus ideas, es para que noten por propia cuenta que hay que ser cuidadosos a la hora de utilizar algún método. Por ejemplo, esto que se acaba de comentar, todo esto que acaban ustedes de indicar del diagrama de cuerpo libre, y, por ejemplo, no es una idea tirada a la basura. De hecho, lo vamos a utilizar para el inciso B y el inciso C, pero no funciona para el inciso A. Para resolver el inciso A, tenemos que analizar el problema desde otra óptica. ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Vale? Entonces, les repito, esto que se acaba de comentar, todo esto que ustedes acaban de compartir, que se los agradezco, no es tirado a la basura, simplemente no se ajusta a lo que necesitamos ocupar para resolver el inciso A. Ahora, por otro lado, esta idea del triángulo rectángulo sí es algo que vamos a ocupar para el inciso A. O sea, esta idea del triángulo que nos acaban de comentar, sí es una buena idea y que sí vamos a ocupar para resolver lo del ángulo teta. Solamente que hay que todavía
darle un mejor contexto. ¿Vale? Entonces vamos a resolver el problema, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, quito todo esto. Profe. Sí. Bueno, no sé si mi idea sea así bien, pero esto no se podría calcular con una integral. Bueno, esa curva que está formando. Una integral. Definir. Ajá. Pero integrar, ¿qué cosa? Bueno, esa curva que forma el columpio cuando sube, Ajá. no se podría calcular, por ejemplo, de 0 a los 5 que recorre, ¿De 0 a qué, perdón? a los 5 metros que recorre. No, el estudiante no recorre 5 metros. Los 5 que aquí aparecen tienen unidades de velocidad. Ah, sí, sí. Es la velocidad que el estudiante tenía al estarse moviendo de forma horizontal. Bueno, entonces, les comento, ¿cómo vamos a resolver este problema? Mediante la conservación de la energía mecánica. Esta va a ser la herramienta a utilizar. Y como van a ver, es muy rápido de resolver el inciso A mediante esa herramienta. Por eso es muy importante que aprendamos a utilizarla. Bueno, entonces, primera parte para ocupar la conservación de energía mecánica es establecer un sistema de referencia o punto de observación. Aquí, ¿dónde conviene colocar nuestro sistema de referencia para las alturas? ¿Para qué, perdón? Alturas. ¿Recuerdan este problema? Era muy importante decir respecto a qué punto vamos a medir las alturas. Entonces, en esta situación, ¿dónde conviene colocar nuestro nivel de referencia? De respecto del niño, cuando toma la cuerda. Ok, entonces a nivel de suelo, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Vale? Ok, entonces ahí, cuando el estudiante está tocando todo el suelo, ahí colocamos nuestro sistema de referencia. Muy bien. Ese es el primer punto. Ese es el paso básico para aplicar la conservación de la energía mecánica. Bueno, siguiente paso. Tenemos que seleccionar en todo este proceso dos puntos, un punto inicial y un punto final, para que en cada uno de ellos escribamos las ecuaciones de la energía mecánica. ¿Dónde convendrá, por ejemplo, colocar o considerar un primer punto inicial? En 0, ¿no? En 0, o sea, por ejemplo, se me ocurre aquí. No, en la segunda posición de donde está el niño. Ah, ok. Ah, ahí. Aquí. Es decir, cuando el estudiante ya está tomando la cuerda. Sí. Vale, muy bien. Entonces, en esta situación, vamos a elegirla como punto inicial y ahí tenemos que calcular la energía mecánica 1. ¿Cuál es el siguiente punto que podremos tomar? Cuando Cuando ya el niño se está suelta, ¿no? colgado. Ok, cuando ya está suspendido, cuando está colgado, muy bien. Entonces, en esta otra posición, vamos a ir a calcular la energía mecánica 2. Muy bien. Entonces, continuamos. Vean entonces lo que está sucediendo. Esta es una forma, un esquema tal vez más claro de lo que está sucediendo. El estudiante, representado por este punto de color rojo, se ubica inicialmente en esta posición que ustedes señalaron. O sea, aquí está tocando la cuerda por primera vez. Tiene una cierta velocidad que apunta hacia la derecha. Una velocidad que numéricamente vale 5 metros sobre segundo. Después el estudiante asciende hasta esta otra posición. Por lo tanto, se encuentra a una altura h. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Vale, Sí. ok. Y la trayectoria que sigue no es una línea recta, no es una trayectoria escalonada o en zigzag, es una trayectoria curva.
La sección de una circunferencia más grande. Bueno, aquí L representa la longitud de la cuerda. Entonces, al inicio, la cuerda estaba de forma vertical, o sea, sobre el eje Y. Pero cuando el estudiante se cuelga de ella y asciende, entonces esta distancia L se vuelve a repetir acá. Entonces, ¿están de acuerdo que esta distancia L viene a jugar el papel del radio de una circunferencia más grande? Sí, Sí. Vale, ok, bueno. Eso hay que tenerlo en mente para más adelante. Ahora, bueno, entonces, ya que nosotros hemos elegido o hemos establecido nuestro punto de observación o punto de referencia, entonces, la energía mecánica en este punto inicial, o acá abajo, en cualquier dibujo que ustedes se fijen, para empezar va a tener una parte de energía cinética más una parte de energía potencial, ya sea potencial gravitacional o potencial elástica. Pero en este caso específico, ¿cuánto vale la energía potencial? Gravitacional, por ejemplo. Cuando nos encontramos aquí. 0. 0. ¿Por qué? Porque está a nivel de suelo, ¿no? Exacto. Como lo comenté en el chat, porque no hay una altura o está a nivel de suelo. Exacto. Esa es la razón. ¿Hay energía potencial elástica? No. no, No. ¿Por qué no? Porque no dice si la cuerda es elástica. Ok, la cuerda no es elástica, el problema no nos menciona nada al respecto, ni tampoco hay un resorte, ¿no? No hay un trampolín tal vez que pudiera estar aquí apoyando al estudiante para que salte. Entonces, como no hay resorte, o bien la cuerda no nos indican que sea elástica, no hay tampoco energía potencial elástica. Muy bien. Entonces, todo es energía cinética, ¿de acuerdo? sí, Vale. Entonces ya tenemos la energía mecánica en el punto inicial. ¿Continuamos? Sí. sí, profe. Vale. Ok, ahora vamos a calcular o establecer una ecuación para la energía mecánica en el punto 2. Donde, recuérdenlo, nos indican que el estudiante suelta la cuerda en el momento en que su velocidad es 0. Es un detalle importante a tomar en cuenta. Entonces, el estudiante se encuentra en esta posición que vamos a llamar H sobre el eje vertical. ¿Qué ecuación será para la energía mecánica que estaremos encontrando aquí? Pues ahora sí tendría energía potencial gravitacional. Ok, exacto. Eso es lo que estaremos obteniendo. Para el instante 2, la energía mecánica en ese punto, que en general se calcula como suma de energía cinética y energía potencial, termina siendo únicamente energía potencial gravitacional. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien, entonces, Profe, ¿sí? en la parte de energía 1, el 1 medio de masa por velocidad al cuadrado es de la K, ¿verdad? Energía cinética. Sí, es de la energía cinética en ese instante inicial. Ok, y de E2, ese MGH es por parte de la energía potencial. El gravitacional. Ajá, Energía sí, potencial gravitacional. sí, ok. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario?
No, profe. Ok, vale, bueno. Ahora, vean que en esta figura que tenemos aquí, pues, estamos dibujando el ángulo que el problema mismo nos está mencionando, ¿no? El ángulo que se forma entre la cuerda y la vertical cuando el estudiante alcanza una velocidad cero y suelta la cuerda. Bueno, cuando el ángulo, voy a poner de esta manera, si esto lo rebobináramos, o sea, pensemos que esto es una película, ¿no? Donde el estudiante se sujeta de la cuerda, sube y después se suelta hacia el interior del lago. Si rebobinamos la película, cuando h vale 0, ¿cuánto vale el ángulo teta? Pues es ortogonal al eje X, por lo tanto es un ángulo recto. A ver, están pensando en otro ángulo. No hay ángulo, ¿no? Exacto, no hay ángulo. El ángulo teta es entre el eje vertical y la cuerda, no entre el eje X. Cuidado ahí. El ángulo teta es el que se forma entre el eje Y y la cuerda. Entonces, cuando rebobinamos la película y h vale 0, es decir, el estudiante está en esta posición inicial, ¿cuánto vale el ángulo? 0, ¿no? 0 grados, correcto. ¿Y qué pasa conforme ahora, si ponemos play otra vez a la película, pero ahora en cámara lenta? ¿Qué pasa con ese ángulo conforme h va incrementándose? Igual el ángulo se va incrementando. Correcto, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Que hay una relación entre el ángulo el ángulo teta y la distancia h. Sí, es claro, ¿cierto? Entonces, vean, ahí está la conexión. Esta h que aquí estamos nosotros escribiendo, resulta que está relacionada con el ángulo teta. Ahí O es sea, donde... mientras más alto sea, Ajá, más se va a abrir más el ángulo. exacto. Y entonces aquí está la conexión aquí debemos... el siguiente paso ahora es, vean que en las ecuaciones que tenemos no aparece para nada el ángulo teta. En la ecuación de color verde y en la ecuación amarilla no hay ángulo teta para nada. Pero estamos notando por este comentario que les estoy haciendo que el ángulo h está relacionado con el ángulo teta. Sí. Entonces, ahora, nuestro siguiente paso o la siguiente jugada, como si esto fuese ajedrez, es encontrar una relación entre el lado h y el ángulo teta. Entonces, digamos, como ahora sí que sea un triángulo rectángulo, Ajá, deberíamos restar la altura, ¿no? Al lado, L. exactamente, Bueno, la longitud de la cuerda. exacto. Ahora sí, esa idea que se planteó hace ya varios minutos, ahora aquí va a ser muy útil. Entonces aquí tenemos, como mencionamos hace varios minutos, la hipotenusa de un triángulo rectángulo, un cateto y otro. Pero ahora sí sabemos cuánto mide ese lado. La longitud de la cuerda menos la altura a la que subió el estudiante. Sí. ¿Ok? ¿Vale? ¿Cómo relacionamos esto? Todos estos datos que ya tenemos en este triángulo rectángulo. Eso ahora sí sería con el coseno, ¿no? Ok, correcto. Este lado
es el cateto adyacente al ángulo. Entonces la razón trigonométrica por excelencia en este caso es el coseno. Estaremos obteniendo esto, ¿de acuerdo? Aquí está. Cateto adyacente entre hipotenusa igual al coseno del ángulo θ. Despejando a h, llegamos a ese resultado. Aquí yo los invito a que ustedes hagan los pasos algebraicos que no se están mostrando aquí de manera explícita para llegar a ese resultado. No son pasos complicados, es hacer un despeje para encontrar a h en términos del ángulo θ. ¿Vamos bien hasta aquí? Creo que sí, profe. Sí. Vale, ok. Para verificar que la ecuación que tenemos ahí anotada es correcta, hagamos la siguiente evaluación. En esta ecuación, sustituyan θ igual a 0. ¿Cuánto les va a dar h? 0, ¿no? 0. ¿Sí es claro? Sí. Y eso es congruente, ¿no? Con lo que habíamos comentado anteriormente. Cuando el ángulo θ vale 0 es porque la cuerda está alineada con el eje vertical. Y cuando eso sucede, el estudiante está a nivel de suelo. Es decir, tiene altura 0. Entonces vean, la ecuación para la energía mecánica 2 ya está escrita en términos del ángulo θ. Entonces, para el inciso A, nuestra respuesta es L por 1 menos coseno de θ. No. Y bueno, No. acompañando a MG, perdón. Tampoco, porque ¿cuánto vale 2? ¿Sabemos cuánta energía mecánica hay en el punto 2? No. Es correcto, no sabemos. O sea, no hemos terminado. O sea, aunque el ángulo θ aquí aparece, y podrían ustedes decir, bueno, de ahí lo despejo, surge la pregunta. El problema nos dice cuánta energía mecánica hay en ese momento, y la respuesta es no. Tenemos que seguir todavía trabajando esto, no hemos acabado. Ok. ¿Cuál es el siguiente paso a realizar? Ya tenemos una energía E1, ya tenemos una energía E2. Ok, en el chat, Cruz Olivares nos pregunta si las podemos igualar. ¿Qué tiene que pasar para que podamos nosotros, así sin problema, igualar estas dos energías mecánicas? Que mi fuerza, bueno, que la gravedad sea una fuerza conservativa, ¿no? Ok, no solo la gravedad, de hecho, de forma más general, aquí lo tenemos. Si solo fuerzas conservativas efectúan trabajo, la energía mecánica se conserva. Entonces, ¿cuántas fuerzas? Ya lo comentamos, pero bueno, no está de más recordarlo. ¿Cuántas fuerzas están actuando sobre el estudiante durante ese proceso de ir hacia arriba? Eran 3, ¿no? 3, ok, ¿cuáles?
La fuerza de la aceleración centrípeta. Ok, a ver, aguas. ¿Cuál es la fuerza de aceleración centrípeta? ¿Quién genera esa fuerza de aceleración centrípeta? Pues la cuerda, ¿no? Al girar. No. De hecho, m- la tensión es la fuerza centrípeta. No es que sean dos distintas. La tensión es la que juega el papel de fuerza centrípeta. Ah, ¿Ok? o sea, es la que provoca la aceleración centrípeta. Exacto. Porque si no hay cuerda, el estudiante seguirá moviéndose en línea recta. Y lo que la cuerda hace, al estar tensada, es favorecer que el estudiante siga esa trayectoria curva. Entonces, ¿cuántas fuerzas están actuando sobre el estudiante? ¿Cuántas Ahora, y cuáles? 2, Ok, dos. ¿Quiénes son esas dos fuerzas? la de gravedad y la de la tensión. tensión. Exactamente. La gravedad, que voy a dibujarla aquí. Voy a aprovechar ese dibujo. Y, ok. Entonces, déjenme ponerlo aquí. Aquí está la fuerza de gravedad, ¿de acuerdo? Es este vector de color azul. Y siempre está apuntando hacia abajo, ¿cierto? Sí. O sea, no importa dónde, en qué momento nosotros congelemos la imagen en este video hipotético, el vector fuerza llamada de peso o fuerza de gravedad siempre va a estar apuntando hacia abajo. Ok. ¿Y qué pasa con la fuerza tensión? Está relacionado con el ángulo, ¿no? Se encuentra en el segundo cuadrante, con dos componentes, ¿no? Ok, muy bien. Entonces aquí lo voy a dibujar. Es el vector de color amarillo. Y estarán de acuerdo que siempre está apuntando hacia el centro. En este caso, hacia el punto en el que está unida la cuerda a la rama del árbol. Sí. Vale, ok. Muy bien. Entonces, pueden ver ustedes que la tensión no es una fuerza con dirección constante. Su dirección va a estar variando. Sí. Bueno, Sí. ok. Ahora, la pregunta que puede ayudarnos a resolver todo es, ¿las fuerzas que están aquí son fuerzas conservativas? ¿Ambas? Porque eso es lo que nos pide el enunciado que tenemos aquí arriba. Déjenme mostrárselos nuevamente. Si solo fuerzas conservativas están efectuando trabajo, la energía se conserva. Si no, no. Y en este caso, son dos fuerzas las que están actuando sobre el estudiante. Pues habíamos dicho que solo tomaba punto inicial y punto final, ¿no? Así es. Una fuerza que es conservativa ejecuta un trabajo mecánico que depende solamente del punto inicial y punto final. Pues la gravedad sí es una fuerza conservativa, ¿no? Eso sí, Pero la la de fuerza de gravedad. tensión, pues ¿Ok? no, sí. No estamos seguros. Realmente no estamos seguros. Entonces, a ver, quiero que noten lo siguiente. ¿Qué determina si una fuerza es conservativa o no? Si el trabajo mecánico debido a esa fuerza depende solamente de la posición inicial y final. ¿Es claro esto? Entonces, Sí. vean que digamos que el secreto está en saber cuánto vale el trabajo mecánico. Ese es el que nos va a permitir a nosotros pegarle a esa fuerza el adjetivo de conservativa.
Ahora, entonces, lo que hay que hacer es tratar de estimar el trabajo mecánico realizado por la fuerza tensión. Y para ello, pues vamos a tomar en cuenta los desplazamientos que ejecuta el estudiante conforme va avanzando. Entonces, ahora en color blanco voy a dibujar el vector de desplazamiento. Entonces, vean, el vector de desplazamiento que ejecuta el estudiante va a tener esta dirección. Aquí, después así, así. Es el vector de color blanco que estoy dibujando. Tal vez no sea muy claro, pero ¿qué ángulo pueden observar que se está formando entre el vector tensión y el vector desplazamiento? ¿90 grados, no? Siempre es ortogonal. Exacto. Son ortogonales. Estos dos vectores, el amarillo y el blanco, son ortogonales. Por lo tanto, ¿cuánto vale el trabajo mecánico debido a la fuerza tensión? Cero, ¿no? Exacto, 0. Lo habíamos mencionado justo al inicio de este tema. Aquí está. Cuando la fuerza F es perpendicular u ortogonal al desplazamiento, resulta un trabajo mecánico 0. Y es lo que está sucediendo con la fuerza tensión. Por lo tanto, da igual, para este caso, si la fuerza tensión es o no conservativa. Porque su trabajo mecánico es 0, es nulo. No está ni proveyendo ni quitando energía. Se está presente durante el movimiento, pero no realiza trabajo mecánico. El único papel de esa fuerza es cambiarle la dirección del movimiento del estudiante. Nada más. Ese es su único papel en todo este juego. Más no proporcionar ni quitar energía. Digamos que su módulo siempre va a ser el mismo. No estoy seguro si el módulo será el mismo, porque el módulo depende de su dirección, como vemos aquí. No podemos asegurar que el módulo del vector tensión sea el mismo. De hecho, el inciso B y el inciso C nos darán esa respuesta. Entonces, para no generar confusión, lo que podemos concluir en este momento es que al menos el trabajo mecánico debido a esa fuerza es 0. Si podemos decir algo más sobre su módulo, no, todavía no. Lo veremos en unos momentos más. Sí, está bien. ¿Vale? Entonces, conclusión. Aunque hay dos fuerzas que están presentes durante todo el desplazamiento, solamente una de ellas realiza trabajo mecánico, ¿cierto? La fuerza de gravedad. Sí, Es la única. ¿Y esa fuerza es conservativa? sí, Sí. también. Sí. Por lo tanto, ¿qué pasa con la energía mecánica? ¿Es constante? Exacto, es constante, se conserva. Entonces, ya tenemos autorizado igualar E1 con E2. ¿Cómo vamos Sí. con esto? ¿Sí estamos siguiendo las ideas bien? Sí, profe. Entonces, vean, Sí, profe. el análisis no es a veces tan simple, no es tan obvio. Hay que rascarlo un poquito para, pues digamos, dar un buen desarrollo a algún ejercicio. Bueno, Entonces podemos entonces, decir que E1 y E2 son constantes y por eso vamos a igualarlas. la energía mecánica es constante, sí, por lo tanto, podemos igualar a E1 con E2. Ok. Entonces aquí está lo que podemos hacer. Como la fuerza de gravedad
es una fuerza conservativa y es la única que realiza un trabajo mecánico sobre la persona, entonces las energías mecánicas son iguales en el punto 1 y en el punto 2. La fuerza de tensión, como ya dijo anteriormente, solamente le da dirección, podría decirse, a la, a- al cuerpo o al objeto Sí, en el que se encuentra pues esa tensión. sí, ese es el papel de la tensión en este problema. No modificar la velocidad, ni a favor, es decir, ni aumentar la velocidad, ni tampoco disminuirla. El único papel de la fuerza tensión en este problema es cambiar la dirección del estudiante. Por esa razón no realiza trabajo mecánico. ¿De acuerdo? En este problema, no vayan a decir que la tensión nunca genera trabajo mecánico. Eso sería un error. En esta situación específica, la fuerza de tensión no realiza trabajo mecánico. Y siempre que el trabajo mecánico sea cero, significa que esa fuerza es conservativa, ¿no? No, 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 no. Bueno, es que me revolví un poquito ahí. No. Para que una fuerza sea conservativa, se tienen que cumplir cualesquiera de los dos casos que comentamos. Primero, que el trabajo mecánico debido a esa fuerza no dependa de la trayectoria seguida, sino que dependa únicamente de la posición inicial y la posición final. Sí, El otro aspecto o el otro criterio es una fuerza es conservativa si el trabajo mecánico total realizado por esa fuerza en una trayectoria cerrada, es decir, al ir de A a B y regresar, es cero. No es lo que está sucediendo con la fuerza tensión. En este caso, nótese que solamente calculamos de ida, o sea, de A a B. Si resulta que de B a A vuelve a ser cero, entonces, en esta situación, la fuerza tensión podría considerarse una fuerza conservativa. Pero solamente hemos calculado el trabajo mecánico de ir de A a B. Entonces, cuidado. Habrá que entender bien esos criterios. Bien, continuamos con... De hecho, ya estamos por terminar este problema. Bueno, el inciso A, al menos. Despejando, ahora sí, en esta ecuación ya podemos despejar el ángulo teta. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo de la igualdad ya tenemos información que el problema sí nos menciona, que es la masa del estudiante y la velocidad con la que se está moviendo. Conocemos cuánto vale la aceleración debido a la gravedad y sabemos cuánto vale L, la longitud de la cuerda. La única incógnita aquí es el propio ángulo teta. Por esa razón, ahora sí es válido hacer un despeje. Y ese es el resultado. Bien, jóvenes, preguntas, comentarios sobre ese problema.
No. ¿Ok? Bien, pues esto es el inciso A. Entonces el inciso A, como ven, se resolvió o es más fácil hacer el tratamiento mediante la conservación de la energía mecánica. Entonces, quisiera que ustedes notaran o vieran esto como cada vez que vamos avanzando en el curso, se les está dotando a ustedes de más herramientas para resolver ejercicios. No es que un problema se tenga que resolver de una sola forma o con un solo método. A veces sí funciona que se puede resolver de varias maneras. Ahora, de entre todas estas formas de resolver un ejercicio, hay algunos algún método que, digamos, para decirlo así, se resuelve con 2 ecuaciones. Mientras que con otro método hay que hacer más tratamiento. Es lo que sucedió aquí. Ustedes intentaron resolverlo mediante dinámica. Ok. El problema con esa forma de trabajo es que no conocemos la tensión en la cuerda. Porque si la conociéramos, el ángulo θ estaría perfectamente ya calculado. Entonces, ¿cómo evitamos tener que tratar la tensión aquí? Pues trabajando o considerando la conservación de la energía mecánica. ¿Preguntas o comentarios finales sobre el inciso A? No, profe. ¿No? ¿Ok? Ya la última ecuación fue pura álgebra, ¿no? Un despeje, ¿no? Sí, así es. Entonces, esta ecuación que se obtuvo aquí al final es una ecuación general, porque aquí no hemos sustituido todavía la velocidad del estudiante ni la longitud de la cuerda. Así que esta ecuación les puede servir a ustedes para, pues, estimar, ¿no? ¿Qué ángulo se va a lograr cuando una persona vaya con una cierta velocidad? Al igual de que qué longitud tenga la cuerda. Porque como ven, el ángulo de separación entre la cuerda y la vertical depende de la velocidad con la que vaya la persona y depende también de la longitud en la cuerda. Entonces ahí ustedes se pueden poner a jugar, ¿no? Sustituir varios valores para saber, ¿no? Más o menos cuál es el comportamiento del ángulo. Aquí no importó la masa, ¿verdad? Otro aspecto importante así es, la masa no interesó aquí. Porque despreciamos cualquier fuerza no conservativa. Por ejemplo, si hubiese resistencia con el aire, o sea, si tomáramos en cuenta el aire, la fricción que ejerce el aire por cuando el estudiante se está moviendo, esto no podemos hacerlo, esta igualdad, y seguramente la masa de la persona ahí sí tendría importancia. No sería lo mismo que si se trata de un niño, así se trata de un adulto. Pero esa sería una situación más realista que por el propio problema no lo estamos abordando de ese modo. Bien, pasamos a resolver el inciso B y C. De hecho, como les comentaba al inicio, todo lo que ustedes comentaron acerca del diagrama de cuerpo libre, ahora sí lo vamos a utilizar. Entonces, mucha de esa información que ya ustedes compartieron va a ser útil para la siguiente parte. Y entonces, pues vamos a revisarlo. De hecho, lo que vamos a hacer ahora es con una sola ecuación rematar el inciso B y el inciso C. Con una sola. Bueno, entonces, ya habíamos hecho la construcción del diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Este es el que, estábamos todos de acuerdo que esta es la que vamos a trabajar. Sí. Sí. Vale, entonces vean, fue bueno, aunque adelantados a nuestro tiempo, diríamos, fue bueno tratar la parte de dinámica. Ahora aquí la parte dinámica sí va a darnos información. Bueno, muy bien. Entonces, ya habíamos mencionado que aquí va a estar presente una aceleración centrípeta, que voy a dibujar aquí. Ahí está la aceleración centrípeta.
que en el dibujo de la izquierda va a estar también orientada a lo largo de la longitud de la cuerda. Ahí está. Entonces, pues lo siguiente es hacerlo estándar. Construimos una tabla donde resumimos la información de las fuerzas que están presentes y después de ahí obtenemos las ecuaciones. Entonces, bueno, aquí ya adelantándome un poco, pues ya tenemos esto. A ver, trato de presentárselo todo. A ver, noten lo que estamos encontrando aquí. Todo lo que ahí aparece escrito es claro. ¿Por qué tiene subíndice de T Ok, en muy la bien. del eje X? Correcto, esa es la pregunta que estaba esperando. ¿Recuerdan que cuando comenzamos o tratamos el movimiento circular, les mencioné que era la mitad de la historia? Sí, Es decir, Sí. cuando un objeto se mueve de forma circular, que voy a dejar un círculo bastante feo, ¿ok? Aquí está una partícula moviéndose en círculo, ¿ok? La aceleración que experimenta no es, o, no, o mejor dicho, no tiene una sola componente. Hay una componente que es la aceleración centrípeta, que siempre va a estar apuntando hacia el centro. Así. Pero hay otra componente de la misma aceleración que tiene una dirección tangencial. Esa es la aceleración A sub t que les estoy poniendo. Aquí está la aceleración centrípeta. Y como resultado, la aceleración, realmente cuando un objeto se está moviendo de forma circular, la aceleración tiene esta dirección. Esta en color rojo es el vector aceleración. ¿Por qué digo que estamos contando la mitad de la historia? Porque hasta lo que estamos viendo en este momento, la única componente a la que le hemos prestado bastante atención es a la componente central, a la centrípeta, no a la aceleración tangencial. Esta aceleración le vamos a prestar atención ahora cuando lleguemos a la parte de movimiento rotacional. Así que aquí lo único que les estoy indicando es que está presente esta aceleración. Es para que no la olviden. ¿De acuerdo? De hecho, si notan aquí en la ecuación, ¿qué dirección tiene si hacen el despeje de la aceleración tangencial? ¿cómo, perdón? ¿Qué signo tiene la aceleración tangencial de esta ecuación en el eje X? Correcto, como menciona Cruz en el chat, tiene una dirección un signo negativo. O sea, esta aceleración tangencial tiene signo negativo. Esta aceleración, como pueden notar aquí, depende de la componente del peso. Esa es la responsable de que el estudiante pase de una velocidad de 5 metros por segundo a una velocidad cero. Esta. Esa es la que hace que el estudiante pierda energía cinética. Mientras que la que está aquí es su único papel de la componente centrípeta es cambiar de dirección. Nada más.
¿De acuerdo? Así que bueno, esta componente llamada aceleración tangencial está presente, pero por el momento no le vamos a prestar atención. Es más, pueden notar que, que la tensión, que es la cantidad que queremos conocer, está solamente en el eje Y. Entonces, pues la ecuación que vamos a trabajar es la del eje Y. ¿Preguntas, comentarios sobre esta parte? Entonces, ¿sí quedó claro? ¿Qué onda con esta parte, con esta componente en el eje X? Sí, es la componente tangencial, ¿no? Exacto. Que no vamos a prestarle atención por ahora. Está presente, pero no forma parte de nuestro análisis de interés. Bien, entonces, de la ecuación en el eje Y, podemos calcular la tensión. Bien. Despejando, queda, la tensión es igual a la masa por la aceleración centrípeta, más la componente Y del peso. Pero si recordamos además, cuando vimos movimiento circular, la aceleración centrípeta es igual a el cuadrado de la velocidad del objeto en movimiento entre el radio del círculo, que en este caso el radio es la longitud de la cuerda. Sí. Muy bien. Con esta ecuación, la aceleración, perdón, la fuerza tensión, ¿creen que tenga un módulo constante? Creo que ahora sí podemos dar la respuesta a esa pregunta. Sí, ¿no? A ver, analícenlo. Bien, ahí está la ecuación. ¿La masa de la persona es constante? Sí. Durante el movimiento, el estudiante no pierde masa. Ok. ¿La longitud de la cuerda cambia? Pues realmente no. No es elástica, así que su longitud se mantiene siempre de longitud L. ¿G cambia? Tampoco. Sigue siendo 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cambia el ángulo teta? Sí, ¿no? Depende de la velocidad. Sí. Exacto. El ángulo teta, durante todo el proceso de que el estudiante toma la cuerda hasta que se suelta, el ángulo varía. Por lo tanto, la tensión va a cambiar. ¿Y qué pasa con la velocidad? Pues también puede cambiar, ¿no? Exacto. También Sí. cambia. Inicia en 5 y termina en 0, ¿verdad? Exacto. Entonces, para este problema específico, la tensión no va a tener módulo constante. Entonces, mucho cuidado. A veces se cae en un error de asumir generalidades. Es decir, la tensión siempre es una fuerza constante. Pues vemos aquí que no. Aquí es un claro ejemplo en que la tensión no tiene módulo constante. Entonces, hay que ser muy cuidadosos a la hora de establecer alguna conclusión general. Bueno, el inciso B, ¿qué nos pide? Determinar la tensión en la cuerda cuando el estudiante suelta la cuerda. En esa situación, ¿cuánto vale la velocidad del estudiante? 0. 0, muy bien. Por lo tanto, ¿cuánto vale la tensión? Pues nada más va a ser la masa por la gravedad por el coseno de teta. Exactamente. Donde teta es el ángulo que calculamos en el inciso A. ¿Sí vamos bien? Sí. Ok, vale. Ahora, con esta misma ecuación, vamos a darle respuesta al inciso C.
el inciso C nos dice, determine la tensión máxima en la cuerda. Para responder esa pregunta, primero tenemos que saber cuándo ocurre la tensión máxima. ¿Cuándo la tensión creen ustedes que alcanzará su máximo valor? Vean que depende de dos cantidades que se suman. Así que para que la tensión sea máxima, ambas cantidades tienen que valer lo más que se pueda. No puede ser en el momento en el que la velocidad es 5. Ok, muy bien. Cuando la velocidad es 5. Y cuando eso sucede, ¿cuál es el ángulo teta? ¿Cuánto vale? 0. 0 grados, exactamente. Entonces la tensión no sería como que, digamos, en un punto intermedio. Seguramente sí. Tal vez en algún punto durante el recorrido puede que la tensión alcance la mitad del valor máximo. Entonces, la tensión máxima se logra cuando la cuerda está totalmente horizontal y el estudiante se sigue moviendo en forma horizontal, pero ya está sosteniendo a la cuerda, cuando se está comenzando a colgar de ella. Ahí nada más factorizó las masas, ¿no? ¿Correcto? Ok, respondiendo o tomando en cuenta el comentario en el chat de Cruz, ¿la tensión máxima ocurre poco después de que el estudiante agarra o se sujeta a la cuerda? Sí. Es lo que estaría pasando. Recuerden que, bueno, siendo lo más claros posibles, cuando uno sujeta, imaginen ustedes que son ustedes el estudiante. Entonces van, sujetan, están corriendo hacia el lago, se sujetan de esa cuerda. El proceso no es inmediato, es decir, no toman la cuerda y al mismo tiempo ascienden, sino que sus manos se cierran sobre la cuerda y en ese justo momento sus pies siguen tocando el suelo, siguen siguen moviendo de forma horizontal, pero ya están sosteniendo la cuerda, entonces están tirando de ella. En ese momento es cuando la tensión en la cuerda es máxima. Y ya posteriormente, bueno, ustedes ascienden, su velocidad va haciéndose, bueno, va tendiendo a 0 y por lo tanto la tensión en la cuerda también va disminuyendo. Entonces, en el justo momento en el que el estudiante se sujeta de la cuerda, pero sigue todavía en contacto con el suelo, por lo que el ángulo teta sigue siendo 0, tenemos la tensión máxima. ¿Preguntas, jóvenes, comentarios sobre este problema entonces? ¿Quedó claro todos los puntos o hay algo que quedó ahí pendiente? Yo tengo duda en por qué la masa por la aceleración centrípeta es positiva. Ok, porque nosotros orientamos los ejes de esa manera. El problema o el dibujo que tomamos como base es este. Así está dirigido el vector peso y así está dirigido el vector tensión. Nosotros convenimos que era más fácil tomar el eje Y a lo largo de la cuerda y el eje X de esta manera. Por esa razón quedó el eje, la aceleración centrípeta con signo positivo. Si ustedes hubiesen elegido otro sistema de referencia, entonces seguramente el signo de la aceleración habría sido distinto. Pero el Ah, no, sí, resultado al que habría que llegar tiene que ser el mismo. Porque es el ya, mismo ya me di problema. cuenta. Lo estaban confundiendo con el vector de peso. Sí, ya, Ok. ya vi.
Bien, jóvenes, ¿alguna otra pregunta sobre este problema? Creo que no, profe. No, profe. Ok, vale, muy bien. Entonces, vamos a pasar a un descanso de unos 10 minutos, pero les muestro a continuación bueno, les dejo en pantalla el siguiente ejercicio que vamos a resolver para que, bueno, vayan notando que emplea ahora un resorte, está presente un resorte. Así que lo que vayamos a comentar, puede que les sea de utilidad para tratar el ejercicio que está pendiente con esa piedra que se deja caer desde una altura de 3 metros. Entonces, retomamos la sesión dentro de unos 10 minutos a las 12:15 para tratar el ejercicio que está aquí en pantalla. Sí.